Muy buenas. Vamos a hablar en este proyecto sobre las biomoléculas. Yo soy Lael Tenshi Itza Herrera, de la Escuela Conrado Menéndez Díaz del grupo segundo H. En este proyecto veremos esto, que serían el tema de las biomoléculas orgánicas y sus divisiones, además de también las inorgánicas y sus divisiones, y también mi conclusión y las referencias. En esta presentación se explicará de la mejor manera posible el tema de las biomoléculas, tanto orgánicas como inorgánicas, y sus respectivas divisiones, ya que este tema es fundamental para nuestra vida, porque son los componentes esenciales de todos los seres vivos, ya que éstas nos proveen energía, estructura, regulación y control, almacenamiento de información genética y defensas. Esto quiere decir que las biomoléculas tienen un papel fundamental para el mantenimiento y funcionamiento de nuestro cuerpo, además de que nos ayudan a adaptarnos a los cambios, reparar tejidos dañados y básicamente nuestro organismo. Muy bien, como primer tema hablaremos de la definición de las biomoléculas orgánicas. Estas son compuestos químicos que están presentes en todos los seres vivos y desempeñan un papel esencial en la estructura y función y metabolismo celular. Las biomoléculas orgánicas se dividen principalmente en 4 grupos, que serían los carbohidratos, los lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Cada uno de estos grupos tiene características y funciones únicas que son cruciales para la vida. Las biomoléculas orgánicas principalmente están compuestas de carbono, hidrógeno y oxígeno. A su vez también pueden contener nitrógeno, fósforo o azufre. Y la mayoría de las biomoléculas suelen ser polímeros, o sea, están formadas por la unión de compuestos orgánicos más pequeños, llamados monómeros. Ok, hablaremos ahora sobre las biomoléculas orgánicas, pero sobre sus divisiones. El primer tema será los carbohidratos. Los carbohidratos son moléculas formadas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Se dividen en 3 tipos. Monosacáridos son los azúcares simples como la glucosa y la fructosa. Los disacáridos fueron formados por la unión de 2 monosacáridos como la sacarosa y la lactosa. Polisacáridos formados por cadenas largas de monosacáridos como el almidón, la celulosa y el glucógeno. Funciones e importancia. Los carbohidratos son una fuente clave de energía. Esto es muy claro para los seres vivos y para los animales. Además de esto, el glucógeno se almacena en los músculos y el hígado como reserva energética. En las plantas, el almidón cumple la misma función. Además, algunos carbohidratos como la celulosa tienen una función estructural para las paredes celulares de las plantas. Los carbohidratos son considerados biomoléculas orgánicas porque están formados principalmente por carbono de elementos básicos de la química orgánica. Ahora hablaremos sobre la siguiente división, que serían los lípidos. Los lípidos son moléculas que están compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero en menor proporción de oxígeno que los carbohidratos. Se dividen en varios tipos, que serían las grasas o triglicéridos, formados por glicerol y ácidos grasos. Fosfolípidos componen las membranas celulares, esteroides como el colesterol y las hormonas sexuales, ceras que tienen funciones de protección como las plantas. Los lípidos son esenciales para almacenar energía a largo plazo, formar las membranas celulares y actuar como aislantes térmicos. También los esteroides como el colesterol son fundamentales en la síntesis de ciertas hormonas y vitaminas. Son compuestos formados principalmente por carbono, un elemento clave en la biología de los seres vivos. Siguiente tema, las proteínas. Las proteínas están formadas por aminoácidos, que son moléculas compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los aminoácidos se unen mediante enlaces peptídicos para formar cadenas largas. Las proteínas pueden ser estructurales como el colágeno en los tejidos conectivos, enzimáticas como las enzimas que aceleran las reacciones químicas, que las enzimas son moléculas de proteínas que tienen la capacidad de facilitar y acelerar las reacciones químicas que tienen lugar en los tejidos vivos. Defensivas como los anticuerpos que protegen al organismo.
y de trasplante, como la hemoglobina que transporta el oxígeno. Las proteínas son esenciales para la estructura celular, la catalización de las reacciones metabólicas y el trasplante de moléculas dentro del organismo. Son también fundamentales en la defensa inmunológica y en la regulación de funciones biológicas. Las proteínas están formadas por carbono, nitrógeno, oxígeno e hidrógeno, lo que las convierte en biomoléculas orgánicas. Y, por último, hablaremos de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están formados por nucleótidos que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Los dos principalmente tipos de ácidos nucleicos son el ADN, ácido desoxirribonucleico, contiene la información genética, y el ARN, ácido ribonucleico, participa en la síntesis de proteínas. Un ácido es una sustancia que es capaz de liberar iones de hidrógeno en una solución. También se considera como un ácido a una sustancia que al combinarse recibe un par de electrones. Los ácidos nucleicos son fundamentales para almacenar y transmitir la información genética como el ADN, que contiene las instrucciones para el desarrollo y funcionamiento de los organismos, mientras que el ARN juega un papel clave en la síntesis de las proteínas a partir de esta información. Están formadas principalmente por carbono y otros elementos típicos que por eso son considerados una molécula orgánica. El siguiente tema son las biomoléculas pero inorgánicas. A diferencia de las biomoléculas orgánicas que contienen carbono en su estructura, las biomoléculas inorgánicas no dependen tanto del carbono. Sin embargo, son esenciales para la vida. Estas moléculas incluyen al agua, las sales minerales y los gases. El agua. El agua es una molécula compuestamente por dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno, cuya fórmula es H2O. A pesar de no ser inorgánica, el agua es una molécula más importante para los seres vivos debido a sus propiedades únicas. El agua es el disolvente universal. Es un excelente disolvente, lo que significa que puede disolver una gran cantidad de sustancias. Esto permite que muchas reacciones químicas necesarias para la vida ocurran en soluciones acuosas. Además de que también ayuda con la regulación térmica. Tiene una alta capacidad calorífica, lo que permite regular la temperatura corporal en organismos, funcionando como un termorregulador. Además de eso, se encarga del transporte de nutrientes y desechos en los organismos. El agua es esencial para el transporte de nutrientes y la eliminación de desechos a través de la sangre y otros fluidos corporales. También, además de eso, es el medio para reacciones químicas. Muchas reacciones metabólicas esenciales como la fotosíntesis, la respiración celular, requieren agua como reactante. Además de ser considerada una biomolécula inorgánica, pues la razón por la que es considerada una biomolécula inorgánica es porque es esencial para la vida, pero no contiene carbono, lo que la clasifica como algo inorgánico. Ahora pasamos a las sales minerales. Las sales minerales son compuestos formados por la combinación de iones de diferentes elementos. Entre las más importantes en los seres vivos se encuentran el calcio, el sodio, el potasio, el magnesio, el cloro, entre otros. Pues ellos se encargan de la regulación de fluidos. Las sales como el sodio y el cloro son esenciales para mantener el equilibrio de líquidos dentro y fuera de las células, regulando la presión osmótica. Además de eso, se encargan de la formación de estructuras. El calcio es un componente fundamental en la formación de huesos y dientes. También la transmisión nerviosa. Minerales como el sodio y el potasio son cruciales para la transmisión de impulsos nerviosos, ya que participan en el potencial de acción de las células nerviosas. Y por último, se encargan de la activación enzimática. Muchas enzimas requieren de minerales para su activación y funcionamiento adecuado, como el magnesio, en la función de ciertas ATPasas. Y la razón por la que es considerada una biomolécula inorgánica es porque las sales minerales no contienen carbono, por lo tanto se clasifican como lo que son biomoléculas inorgánicas. El último tema de este es los gases. Los gases son más importantes en los seres vivos son el oxígeno y el dióxido de carbono, aunque también el nitrógeno juega un rol importante en la atmósfera.
El oxígeno es esencial para la respiración celular, el proceso mediante el cual las células obtienen energía. El oxígeno se utiliza en la cadena de transporte de electrones dentro de las mitocondrias para generar ATP, la principal fuente de energía celular, mientras que el dióxido de carbono es un subproducto de la respiración celular y se elimina del cuerpo a través de la exhalación. Además, el dióxido de carbono es fundamental para la fotosíntesis, ya que las plantas lo utilizan para producir su glucosa. Y el nitrógeno, aunque el nitrógeno es abundante en la atmósfera, los seres vivos no pueden usarlo directamente. Sin embargo, es fundamental para la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos, ya que los organismos necesitan convertirlo en formas utilizables por medio de procesos como la fijación de nitrógeno, y es considerado una biomolécula inorgánica porque no contiene en su estructura carbono, a excepción de los compuestos orgánicos que contienen carbono, por lo que se clasifican como biomoléculas inorgánicas. En conclusión, las biomoléculas son fundamentales en mi vida, pues al ser un ser viviente, claramente necesito de estas para poder vivir, pues son los componentes básicos de todas las células y todos los procesos biológicos que me permiten a mí funcionar correctamente. Como anteriormente ya vimos, estas me proveen energía, regeneración, etc. Yo ya conocía de estas, sin embargo, no las conocía tan profundamente, y que literalmente sin estas, mi existencia misma y la de todos sería muy diferente a como la conocemos. Esto es lo que yo comprendí gracias a este proyecto, y espero haber comprendido de la manera más correcta lo que he presentado. Estas son las referencias bibliográficas de donde saqué la información. Utilicé el libro y utilicé unas 5 páginas web que espero hayan sido confiables. Gracias.